Bien, empecemos el estudio de las cónicas definidas por 5 tangentes. Veamos que si las rectas tangentes son rectas propias, la cónica que definirán será una elipse o una hipérbola. Como vemos, cuando nos dan las rectas tangentes, deben de cortarse 2 a 2. No pueden pasar 3 de las rectas por un mismo punto. Sabemos que aplicando el teorema de Briançon, obteniendo el centro de Briançon, vamos a poder determinar los puntos de tangencia de las rectas con la cónica. De esta forma podremos definir la homología que transforma una circunferencia en la cónica correspondiente. Para obtener los puntos de tangencia sabemos que tenemos que establecer una quebrada pentagonal cerrada. Fijémonos, si las rectas tangentes que nos dan las unimos de esta forma, veamos que aquí va a aparecer un pentágono cóncavo. Si ahora queremos hallar la tangente en este lado, a este vértice le podemos designar vértice 1, a este vértice 5. De esta forma, el 6 se convertiría en el punto de tangencia. Y podemos numerar los vértices. Vértice 2, vértice 3, vértice 4. Aquí tenemos los 5 vértices que nos van a permitir obtener un punto de Briançon y, por tanto, un punto de tangencia. En este caso, fijémonos en el lado 1, 5. Veamos, unimos vértice 1 con 4 y donde esta recta se corte con los vértices opuestos 2, 5, tenemos un punto de Briançon. Vamos a llamarle E. Uniendo el vértice 3 con dicho punto, donde corte al lado 1, 5, tenemos el vértice 6 que se convierte en el punto de tangencia. Y aquí ya podríamos establecer la homología que transforma una circunferencia en la cónica. Pero bien, hallemos otro punto que nos facilitará el ejercicio. Veamos, ahora vamos a hallar el punto de tangencia, por ejemplo, en este lado, 1, 2. Bien, para seguir con el mismo procedimiento, vamos a designar a este vértice 1 entre paréntesis y este sería el vértice 5 entre paréntesis, con lo cual el vértice 6 se va a convertir en el punto de tangencia en este lado. Veamos, numeremos los vértices. 1, este sería el 2, en esta ocasión este es el 3, el 4 y el 5. Bien, 1 con 4, vértices opuestos, ya lo tenemos esta recta dibujada. 2 con 5, donde se corten estas rectas, tendremos otro punto de Briançon, llamémosle E paréntesis. Con lo cual, uniendo el 3 con dicho punto, donde corte al lado 1, 5 entre paréntesis, tendremos el punto de tangencia. Vamos a llamarle 6 entre paréntesis. Bien, a partir de aquí podemos determinar los elementos de la homología que transformen una circunferencia en dicha cónica. Vemos que efectivamente en este caso, cuando nos dan este pentágono convexo, los puntos de tangencia serían interiores, ¿verdad? Y la cónica va a ser una elipse, cosa que veremos cuando establezcamos la homología. Esta sería una solución del problema, pero fijémonos que con estos datos, los mismos datos, también podríamos haber establecido otra quebrada pentagonal cerrada. Fijémonos, aquí, si hubiésemos unido de esta forma, esta es una recta que hemos llamado tangente 1, esta es la 5, se corta con la 1 en este punto, y ahora aquí tenemos otro punto de intersección. Si cerramos de esta forma, aquí nos va a aparecer ahora un pentágono convexo, ya que tiene un ángulo mayor a 180 grados. Y si ahora halláramos los puntos de tangencia, podremos determinar la cónica correspondiente, que necesariamente será la misma, ya que los datos son iguales. Sería 1, y este sería el 5, vértice 1 y 5, 2, 3 y 4. Bien, uniendo 1 con 4 y 2 con 5 se van a cortar en un punto que será un centro o punto de Briançon. Veamos, pues nada,
1,4, vértices opuestos, 2,5, aquí tenemos un centro de Briançon, y ahora 3 con dicho centro, y donde corte al lado 1,5, punto 6, punto de tangencia. Veamos, hagamos ahora con el 1,2, que tendría que darnos este punto, ¿verdad? Fijémonos bien, pues lo que hemos dicho anteriormente. 1 paréntesis, y aquí sería 5. Entre paréntesis, 2, 3 y 4. Bien, pues 1,4 ya lo tenemos dibujado. 2,5. Y aquí tenemos el centro de Briançon entre paréntesis. Y al unir 3 con dicho centro, tendremos, donde corte al lado que hemos establecido ahora, tendremos el punto de tangencia. Fijémonos que este punto y este punto deberían coincidir con estos dos. Dibujemos la homología en este ejercicio. Fijémonos, vamos a establecer como eje de la homología esta tangente. Por lo tanto, será el punto 6 punto doble, y la circunferencia tendrá que ser tangente a la recta T sub 4 en el punto 6. Por lo tanto, el centro tiene que ser perpendicular a la recta en dicho punto. Y también vamos a hacer que la tangente T sub 1 sea una recta doble, es decir, sea tangente a la cónica y a la circunferencia que dibujemos. Por lo tanto, el centro debe estar en la bisectriz del ángulo que forman estas dos rectas. Si hacemos esto, encontraremos el centro y podremos trazar la circunferencia. Hagámoslo. Veamos, dibujemos la perpendicular al eje por 6. Este ángulo tiene que valer 90 grados, ¿verdad? Y ahora la bisectriz del ángulo que forma el eje con la recta T sub 1. Y al trazar esa bisectriz, donde corte a la perpendicular, aquí tendremos el centro de la circunferencia, llamemos C', la circunferencia que se transformará en la cónica correspondiente. Dibujémosla. Fijémonos que para dibujar dicha circunferencia tendrá que ser evidentemente tangente a esta recta y a esta otra. Aquí tendremos, si este es el punto de tangencia, fijémonos, será el homólogo del punto 6 entre paréntesis, por lo tanto será 6' entre paréntesis. Y ahora dibujando la circunferencia, fijémonos, aquí tenemos la circunferencia. Veamos, ya hemos dibujado la circunferencia tangente al eje y a esta recta, puntos homólogos. Bien, pues sabiendo ya la circunferencia, el eje, vamos a determinar el centro de homología y la recta límite. Veamos, conocemos ya un par de puntos homólogos, esta es una recta doble, por lo tanto en esta recta deberá estar el centro de la homología. Y si ahora hallamos otro par de puntos homólogos, tendremos la solución. Veamos, esta recta T sub 3, la tangente a la cónica, se corta en este punto, vamos a llamarle punto M al eje. Luego, la homóloga de esta recta será la tangente a la circunferencia. Tracemos por M tangente a la circunferencia y aquí tenemos un punto de tangencia, ¿verdad? A este punto vamos a llamarle T'. Fijémonos, si este punto es T', su homólogo debería estar en la tangente, ¿verdad? ¿Cómo podemos obtener el homólogo? Veamos, aquí conocemos una recta, 6' T', ¿verdad? Donde esta recta corte al eje, llamemos a esta recta R', su homóloga pasará por este punto, que es doble del eje, y por 6, que es el homólogo de 6', con lo cual esta recta donde corte a la tangente T sub 3, aquí tenemos el punto homólogo de T', el punto T. Luego, uniendo T' con T, donde esta recta corte a la T sub 1, tendremos el centro de la homología. Aquí fijémonos que la precisión va a ser importante, ¿verdad?, a la hora de hacer estos ejercicios. Aquí tenemos el centro de la homología, V, con lo cual ya podemos determinar ahora la recta límite. Para obtener la recta límite vamos a utilizar T'
t sub 3 y t sub 3', que es su homóloga. Bien, pues trazando paralela por v a t sub 3, donde esta recta paralela, llamémosle por ejemplo S sub 3 paralela a t sub 3, y donde corte a t sub 3', que es su homóloga, este punto, llamémosle L, va a pertenecer a la recta límite. Como tiene que ser paralela al eje, por aquí paralela al eje, vamos a dibujar la traza y punto, tendremos la recta límite de la homología. Vemos que efectivamente va a ser una elipse, ya que la recta límite no corta la circunferencia. Muy bien, ejercicio que ya sabemos resolver. Bien, fijémonos que si hubiésemos utilizado este pentágono convexo para determinar la homología, como hemos visto, estos puntos hubiesen sido los mismos y los datos de la homología nos hubiesen dado exactamente igual. Centro, recta, límite y eje hubiesen sido los mismos, ¿verdad? Con lo cual vemos que para resolver el ejercicio podemos utilizar cualquier quebrada pentagonal. Estos datos nos ha determinado una elipse. Veamos ahora otro ejercicio también dado con 5 tangentes, de forma que nos determine una hipérbola. Sabemos que será una hipérbola cuando determinamos los elementos de la homología. Si la recta límite corta la circunferencia, sabremos que es una hipérbola, efectivamente. Pero si al obtener 2 puntos de tangencia, estos puntos de tangencia están en semiplanos distintos a algunas de las rectas de tangentes que nos den, necesariamente también será una hipérbola, ya que en la elipse, cualquier tangente de la elipse, todos los puntos de la elipse tienen que quedar en el mismo semiplano. En caso contrario, si no ocurre esto, será una hipérbola.